adelante. Y precisamente a esta hora el comentario de Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias, Felipe. Muy buenos días a todo el país nuevamente. Miren, el tema de la pandemia ha cambiado diversos aspectos de la vida de todos nosotros. Ha cambiado nuestra forma de vivir, de hacer las cosas. Estamos en una covidianidad, como llamó en su momento el presidente Danilo Medina, porque hemos tenido que adaptar nuestras costumbres, nuestros hábitos, adaptarlo a la pandemia del COVID-19 en la cual estamos viviendo en este momento. Y a eso no escapa el tema de la educación. La educación que durante las últimas semanas se ha estado debatiendo de cómo vamos a iniciar y en qué momento vamos a iniciar el año escolar correspondiente al periodo 2020-2021. El ministro actual de Educación, el licenciado Peña Mirabal, desde el primer momento dijo que esa parte se la iba a dejar a las nuevas autoridades para que sean estas las que tomen la decisión de cuándo, cómo y dónde iniciar el año escolar 2020-2021. A partir de ese momento, las actuales autoridades estaban delegando esa decisión en manos de las autoridades que se juramentarán a partir del próximo 16 de agosto y que le corresponderá dirigir el Ministerio de Educación al profesor Roberto Fulcar, quien desde el momento en que fue señalado por el presidente electo Luis Abinader ha estado realizando una serie de reuniones con todos los sectores que inciden en la educación tanto pública como privada de nuestro país. Él estuvo reunido con la Asociación de Colegios Privados, asociaciones de colegios privados también cristianos, se reunió también con la Asociación Dominicana de Profesores, ha sostenido reuniones con Educa y con otras organizaciones que inciden en el tema de la educación en nuestro país. Y dijo que en su momento daría a conocer cuándo y cómo iniciaría el nuevo año escolar. Lo que sí ha quedado claro, y eso lo planteaba el propio licenciado Roberto Fulcar, el profesor Roberto Fulcar, de que no es posible en este momento iniciar un año escolar de forma presencial. No hay posibilidad alguna, repito, en este momento, de que nuestros niños, de que nuestros jóvenes vayan a las aulas. La educación tendrá que ser a distancia en los lugares donde se pueda iniciar de manera virtual a través de esas plataformas tecnológicas, que ahí hay una gran deficiencia, y eso hay que decirlo, en el sector público educativo, que la mayoría de los estudiantes no cuentan ni con los equipos, pero tampoco tienen la conectividad para poder recibir la docencia a través de las diferentes plataformas virtuales que se utilizan para eso. Pero algo diferente ocurre en una parte importante, porque tampoco es la totalidad, de los colegios privados de este país. Hay una parte importante de ellos que sí podría iniciar en las próximas semanas de manera virtual el año escolar. ¿Por qué? Bueno, porque a ese nivel de esa clase media alta,
Los estudiantes cuentan con esos equipos electrónicos, con esas computadoras, con el internet adecuado para poder recibir la docencia de manera virtual, cosa que no ocurre, repito, en la mayoría de los estudiantes, en la gran mayoría de los estudiantes del sector educativo público. Por eso se ha empezado a analizar la posibilidad de utilizar en este proceso, sobre todo mientras tenemos la pandemia, la televisión y la radio para esa educación a distancia. Aquí en este país, en otros tiempos, lógicamente, mucha gente, y yo creo que Felipe conoce bastante de esto, mucha gente estudió a través de la televisión y estudió sobre todo a través de la radio en muchas comunidades apartadas de la República Dominicana. Sobre todo a través de la plataforma de las escuelas radiofónicas Santa María. Yo insisto, ojalá, y yo sé que va a ser así porque conozco a Roberto Fulcal, es una persona que es muy abierta a escuchar, acoja o por lo menos escuche o reciba a los técnicos de la Escuela Radiofónica Santa María. Y lo digo por el tema de la educación en la zona rural, donde la brecha digital es bastante alta, donde no llega el internet. Donde no llega el internet, se pueden llevar los libros de texto, se pueden llevar los cuadernillos y se puede utilizar la radio como una plataforma educativa a distancia, con personas, con monitores que le den seguimiento a ese programa de enseñanza, porque ya las escuelas radiofónicas Santa María tienen experiencia sobrada sobre ese tema. En los lugares donde donde hay internet, entonces que se utilice la plataforma digital, y hay lugares donde aquí hay una brecha alta próximo a la ciudad, e involucrar entonces el Indotel, involucrar a ET, que es la empresa de transmisión que tiene la autopista, no solamente una autopista eléctrica, sino que tiene una autopista de fibra óptica única en el país, que es propiedad del Estado, y se utiliza el Indotel porque el Indotel puede precisamente, a través de ese programa de responsabilidad social que tiene, puede llevar el internet gratuito a comunidades rurales donde hoy las empresas telefónicas, por un tema de costo-beneficio, no llevan el internet. Bueno, pues tanto la radio como la televisión podrían en este momento ser herramientas fundamentales para que esos estudiantes que no tienen acceso a un computador, que no tienen una cuenta de internet en su casa para poder conectarse a la web y poder entrar a estas plataformas virtuales educativas, bueno, pues lo harían a través de estos medios importantísimos, estos medios tradicionales, como lo son la radio y la televisión. Y usted ha hablado del tema de Radio Santa María. Mucha gente, no solamente estudió, sino también hasta se alfabetizó a través de esos programas, claro, que desarrolló Radio Santa María durante tantos años y que llegaban a las comunidades más apartadas de la República Dominicana. Porque independientemente de lo que pueda pensar cualquiera, todavía hoy, la radio es el medio de comunicación de mayor penetración que hay en la República Dominicana. Yo puedo hablar de la República Dominicana, que hay en la República Dominicana, que llega a todos los rincones del país. Y bueno, y la propia Z101 es un ejemplo vivo de esto que yo estoy diciendo, de la cantidad de dominicanos y dominicanas que nos escuchan a través de las ondas hercianas en todo el territorio nacional. Entonces, utilizar la radio en este momento, utilizar la televisión para desarrollar esas campañas educativas mientras superamos el tema de la pandemia, porque todos esperamos volver
a una nueva normalidad. Todos esperamos, tenemos esa gran esperanza de que esto va a pasar en algún momento, pero pasará más rápido en la medida de que todos hagamos conciencia del grave problema que tenemos. Pero la televisión, repito, y la radio podrían suplir en este momento gran parte de esa necesidad de integrar a miles y miles de niños y de jovencitos en todo el territorio nacional a la educación a distancia, ya que no tienen. Lo ideal sería que ellos tuvieran sus tablets, lo ideal sería que ellos tuvieran, qué sé yo, una laptop, que tuvieran el internet en sus hogares para poder acceder a esas plataformas, pero esa no es la realidad. Mira, Nayib, esa no es la situación que tenemos en este momento. Yo siempre he dicho que toda crisis genera grandes oportunidades. Y esta crisis de esta pandemia, que nosotros tenemos 100 años que no la vivimos, porque esto ocurrió en el año 1918, y resurge precisamente 100 años después, va a generar una gran cantidad de oportunidades y va a cambiar incluso hasta la forma de pensar de la humanidad. Ya el tema de la educación presencial, tanto a nivel de básica, a nivel de secundaria, como a nivel incluso de grado y de posgrado, va a provocar un cambio extraordinario. Porque ahora mismo, por ejemplo, tú sabes la gran cantidad de seminarios, de clases que se están dando de manera online a través de la plataforma Zoom, donde tú estás viendo a los estudiantes en una aula virtual, donde tú interactúas directamente con tus compañeros de clases en una aula directamente virtual, donde tú tienes esa plataforma que tú puedes levantar la mano e intervenir, y tú tienes ahí al profesor, tienes a los estudiantes, tienes a los facilitadores y tienes a todo el mundo. Es una aula virtual que hay ahí. Exactamente. Y tú interactúas con tu compañero y hablas con ellos. Eso sería lo ideal en este momento, porque para mí la docencia presencial para mí no la sustituye nada. Yo creo que como eso todavía... No, es que estamos hablando de una docencia presencial, a eso que voy. Es que cuando tú estás en una aula virtual, tú estás en una docencia presencial. Bueno. Tú estás en una docencia presencial, porque tú estás interactuando directamente con todo el mundo, donde te permite a ti intervenir. No es igual. Bueno, pero no es igual porque tú no tienes un contacto físico, directo, si se quiere decir. No, es virtual, por eso se llaman precisamente plataformas virtuales. No es presencial. Eso no es presencial. Presencial es cuando usted está en el lugar. Cuando su cuerpo, usted, el individuo, está en ese lugar, ahí presente. Usted está presente en el aula. Es una definición, y yo te podría decir a ti que a través de un computador. Usted está, conectado a distancia. Tal vez. Y están en una plataforma en la cual pueden interactuar. Tal vez ese concepto el concepto virtual habría que redefinirlo, porque se trata de una interacción presencial. No, y en tiempo real. Y en tiempo real. Por tanto, el concepto virtual habría que redefinirlo en tanto que tú interactúas directamente en tiempo real con una persona. O sea, entonces cuando estás hablando con una persona vía telefónica o estás haciendo una conferencia directamente virtual. Hablando por videollamada, eso es una conexión virtual. Claro que sí. No, ese concepto habría que redefinirlo. Entonces, porque eso es presencial. Para finalizar, que ya Cundo me está haciendo señas y Josefina también. Lo importante es que se puedan implementar estas herramientas de la radio y de la televisión para tratar de hacer que estos niños, que estos jovencitos puedan iniciar durante este año, el año escolar, valga la redundancia, porque no creo que sea posible durante este año 2020 que se vayan a impartir clases de manera presencial en las diferentes escuelas y colegios de la República Dominicana. Y como ellos no tienen la forma de acceder a un computador, a una cuenta de internet, qué mejor medio que la radio y la televisión para llevar esa educación como se ha llevado durante tantos años en la República Dominicana.